queridísima Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. La pregunta cabe y cabe importantemente. Bueno, ok. Y después de la elección, ¿qué sigue? Cuéntanos. Así es, querida Fer, porque, bueno, al final hay un país que tiene muchos problemas de seguridad, de salud, de educación, de economía, lo estamos viendo, y que pues se supone que se va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Viene el segundo piso. Y antes de empezar con la construcción de este segundo piso, pues habría que revisar los pilotes. Ustedes saben que la construcción pues son estas como parte de la estructura que sostiene todo un gran edificio. Imagínense una gran nación llamada México, pues vamos a construir el segundo piso. ¿Y cómo están sus pilotes? ¿Cómo está el pilote de la economía, el de la educación, el de la salud y la seguridad, que son los 4 fundamentales? En economía ya vimos los primeros comportamientos de los inversionistas y del peso frente al dólar. Ahí ya hubo los primeros mensajes para calmar los mercados financieros. Se dijo que se va a respetar la autonomía del Banco de México, que se van a conducir con el ejercicio fiscal de alguna manera responsable, y ahí van los mercados respondiendo. Pero ¿y en los otros pilotes? Ustedes saben que en el tema de la educación, seguridad y salud, estos ¿se imaginan la construcción? ¿Han visto los andamiajes o los andamios de madera? Pues estos están así, estos pilotes están sostenidos por andamios de madera, pero de una madera que está podrida, vieja, sí, enmohecida. ¿Por qué? Porque se abandonaron no estos últimos 6 años, sino desde hace muchas décadas. Estos pues 4 ejes fundamentales para nuestro país han sido abandonados, desmantelados, saqueados, pero tampoco se ha hecho nada. Y lamentablemente en las prioridades no están. No. Seguimos escuchando que habrá más programas sociales y más becas para que sea la beca universal para los jóvenes y estudiantes, como la que se da en la Ciudad de México, que se dé a nivel país. Ok, estamos viendo que se está proponiendo dinero para los 60 a 65 años, ¿no? A mujeres de 60 a 64 años, que se haga. Está muy bien, pero ¿dónde está lo que sigue? Se insiste en esta... ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Exacto. Si los que generamos impuestos pagamos, porque ese dinero no sale del gobierno, no. Ese dinero es nuestro. Sí. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si sacrifican a los empleados, sí, la clase formales, media, a la clase media, finalmente que somos, sí, y o alta, como sí, o media alta, como la quieres ver? ¿De dónde van a sacar el dinero para tanto regalar dinero? Exacto. Y la otra, ¿no? Insistir en esta reforma judicial, que sí, por supuesto que todo esto es prioritario, pero también deberíamos estar hablando del tema de la educación, de la salud y la seguridad. Ahora, la presidenta electa ofreció diálogo. Ayer, digamos que algo que puede dejarnos tranquilos es que dijo que todas estas reformas tendrán un parlamento abierto, es decir, va a haber un diálogo con los diferentes sectores de la población, los especialistas en cada tema, para que se apuntalen todas estas propuestas. Si esto es así, pues vamos a empezar a revisar y a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, que están conformadas también por académicos y expertos, doctores incluso en cada materia, donde están hablando de lo que pasa en nuestro país y las propuestas. Por ejemplo, en educación, México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey, que es todo un laboratorio del gobierno de transformación de política pública del Tecnológico de Monterrey, hicieron todo este documento, y un dato que lo sabemos porque lo vivimos, pero que es escalofriante cuando lo lees, querida Fer, es que los mexicanos completamos en promedio 9.7 años de escolaridad. Es decir, terminamos los 6 de la primaria, los 3 de la secundaria, y ahí nos quedamos. Promedio. No, promedio. Muy pocos continúan la preparatoria, que es la media superior. No, y la deserción en pandemia fue brutal. Exactamente. Entonces ahí también traemos un bagaje importante, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que tener en esto ya la prioridad. ¿Qué hay que hacer? Pues fortalecer la educación, ¿no? En primera instancia. Insistir en la educación de la primera infancia, que se ha olvidado, pero los niños de los 3 a los 6
tienen que estar no solo en una estancia o guardería, sino también en estos centros de aprendizaje, porque ahí les dan educación temprana, y la ONU ha documentado junto con UNICEF por qué es importante la educación de la primera infancia, que es estimulación, que es desarrollo del pensamiento, que es habilidad para las emociones, etcétera. Entonces, fortalecer la educación para la primera infancia, aprovechar la experiencia del cuerpo docente para recuperar los aprendizajes y reconocer alertas y buenas prácticas en las escuelas. Y sí es bien importante lo que están señalando estas organizaciones, porque efectivamente son los profesores, los maestros y las maestras en el aula las que sacan adelante los programas educativos. ¿Se acuerdan con esta cosa Frankenstein de los libros de texto? Bueno, pues todo este ciclo escolar ha funcionado con esos libros de texto, pero si los niños de las escuelas públicas, que son los más afectados, están teniendo un desempeño aceptable, es por los maestros que han sabido adaptar estos planes o estos libros de texto con errores a lo que es su docencia frente a las aulas, frente al pizarrón, frente a los alumnos. Y la verdad que yo conozco escuelas públicas donde los maestros están haciendo todos estos proyectos comunitarios de verdad bien implementados con lo que ellos ya traían de lo que era la formación escolar. Entonces, recargarse en lo que los maestros del aula saben hacer. La inversión en infraestructura. Aquí con Fer se ha dicho hasta el cansancio. Durante los últimos 12 años solo se ha destinado 450,000 millones de pesos a infraestructura, pero durante 2024 lo hemos visto, Fer, el 40% de las escuelas públicas de educación no tienen electricidad, agua potable. No hay baños. Baños, menos internet. No. Nada, ¿no? Ni puertas, ni baños, ni nada. Nada. Ahora, rural, en serio. Exacto. Esto ya lo sabemos, Fer, lo dice constantemente. Los expertos, ¿qué te recomiendan? Impulsar este diagnóstico de la infraestructura, que además ahí están, por ejemplo, Mexicanos por la Educación, Mexicanos Primero, ahí lo tienen, libros completos de cómo está estado por estado la infraestructura escolar. ¿Y qué hacer entonces? Monitorear estos 450,000 millones de pesos que se dieron durante estos últimos años. ¿En dónde está el dinero? ¿Por qué no llega a las escuelas? ¿Por qué seguimos viendo imágenes en los medios de comunicación con las escuelas con techos de láminas y bien les va? En las de Guerrero de Otis. No hay escuelas, ¿eh? No hay. Las escuelas que Otis se llevó no se han rehabilitado. Exacto. Luego, crear un programa específico para la extensión de la jornada escolar, que era otra vez recuperar las escuelas de tiempo completo. Es decir, en las comunidades más vulnerables, donde están las comunidades indígenas, donde están los más pobres, la gente de Otis, la gente de Tila y de Chiapas. Oigan, ¿qué tema lo de Tila, Chiapas? A ver, para quien no esté enterado, la comunidad de Tila empiezan a hartarse de que les piden el suelo, derecho de piso. El derecho de piso, que 3,000 se van de la comunidad a otro municipio, sí, porque están hartos. Ahorita están refugiados, podríamos decirlo, en Yajalón, donde les están llevando incluso comida, el ejército en el plan de N3, pero tuviste que dejar tu comunidad. No tienen nada, tuviste que dejar la comunidad para decir, es que yo ya no puedo dar piso para la tortilla, pero para comer, pero para ir a la escuela, pero ya no puedo. Exacto. Y ese es el otro pilote de lo que estamos hablando. Y también hay muchos expertos, muchas investigaciones. El propio México Evalúa tiene. Causa en Común señala que durante 2023 hubo 29,675 personas asesinadas. Esto es un subregistro, porque acuérdense que no se registra todo y no se denuncia todo. Bueno, ¿qué están proponiendo? Por eso les digo, ¿qué sigue ahorita? En ese tema de la transición, que sigue escuchar estos diagnósticos, ver la realidad y empezar a ver las propuestas, porque no nada más se quedan señalando lo que está mal, que lo vivimos diariamente, sino qué hacer. Pues retomar la red institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer lo que se ha pedido siempre: policías, fiscalías, centros penitenciarios, definir estrategias nacionales y acordar distribución de responsabilidades. Impulsar otra vez el incremento en los recursos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado a cada entidad, y también hacer esta auditoría, un seguimiento, transparencia en el uso de los recursos. Crear el Servicio Nacional de Policía, empezar el repliegue del Ejército para que realice sus verdaderas funciones y no haga de todo, ¿no? Y en el último, justicia social, pues respeto, diálogo, querida Fer,
escuchar, que el gobierno esté atento a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, que esté pendiente de los grupos vulnerables y que además vuelva a dialogar con todas las organizaciones de la sociedad civil que en los últimos 6 años fueron desplazadas, fueron marginadas de este diálogo político y social, querida Fer, ¿no? Si se fijan, cuando desmenuzas México en la realidad, en los verdaderos datos, es escalofriante. En todas las áreas hay una vulnerabilidad muy importante. Muy importante. A mí me sorprende de verdad que 3,000 ciudadanos se hayan puesto de acuerdo para decir, nos vamos del pueblo, se acabó. De Tila nos vamos, porque aquí ya nos agarró el crimen organizado. Exactamente. Nos tenemos que ir a otro lado porque no podemos vivir. Imagínate, ¿qué derechos están garantizados ahí? Ninguno, ni educación, ni vivienda. Ninguno, pero así como en Guerrero, ¿eh? Yes. Gracias, Fabi, siempre poniéndonos una reflexión importante en nuestra mente y siempre con datos reales. Aquí no mentimos, aquí son los datos que son los datos de México. Gracias, mi querida Fabi.